Mi nombre es Harper Williams, tengo 22 años y estoy a punto de graduarme de la Escuela de Negocios de Harvard. La semana pasada, llamé a mis padres para finalizar los planes de graduación. Papá contestó con su habitual tono brusco. No podemos llevarte a la ceremonia. Toma el autobús. Le estamos comprando un Bentley a tu hermana. Dijo sin dudar. Cassandra solo se estaba graduando de la preparatoria. El conocido ardor de la injusticia me quemó el pecho. Lo había sentido durante años. Si estás viendo esto, déjame saber de dónde eres en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para seguir mi viaje de pasajera de autobús a alguien que hizo que mis padres se quedaran en shock. Crecí en nuestra extensa casa de Connecticut. Siempre sentí que vivía a la sombra de mi hermana. Mi padre, Robert Williams, trabajaba como director financiero para una empresa de la lista Fortune 500. Era estricto, metódico y tenía estándares increíblemente altos. Mi madre, Elizabeth, era una neuróloga de renombre en un prestigioso hospital de Boston. Ella era igualmente exigente, pero de una manera más sutil. Juntos, crearon un ambiente donde la excelencia no era celebrada, sino esperada. Cuando tenía 4 años, nació mi hermana Cassandra. Todavía recuerdo el día que mis padres la trajeron a casa. Tenía esos grandes ojos azules y mechones de cabello dorado que atrapaban la luz del sol. Desde ese momento, parecía que el foco de atención en nuestra familia se había movido permanentemente. Pasé de ser el centro de atención a la hija mayor confiable de quien se esperaba que diera el ejemplo. El patrón de favoritismo comenzó sutilmente. Para mi 8º cumpleaños, recibí un juego de libros educativos. 2 meses después, Cassandra cumplió 4 años y recibió una lujosa fiesta de princesas con un pony en nuestro patio trasero. Me dije a mí misma que era porque ella era más joven y necesitaba más atención. Pero a medida que pasaron los años, la disparidad se hizo más obvia. Nuestras vacaciones familiares se centraron en los intereses de Cassandra. Si ella quería ir a Disney World, íbamos a Disney World. Cuando expresé interés en asistir a un campamento de ciencias en lugar de nuestro viaje anual a la playa cuando tenía 12 años. Mi madre me dio una palmada en la cabeza y dijo, tal vez el próximo año. Harper del próximo año nunca llegó. Los logros escolares eran otra área donde el doble rasero era dolorosamente claro. Trabajé incansablemente para mantener una calificación de 10, uniéndome a todos los clubes académicos y competiciones que pude. Mis boletas de calificaciones eran recibidas con asentimientos superficiales y comentarios como, eso es lo que esperamos de ti. Harper, mientras tanto, Cassandra traía a casa B y C y recibía grandes elogios por intentarlo mostrar mejoría. Cuando llegué a la preparatoria, había interiorizado que necesitaba trabajar el doble de duro para la mitad del reconocimiento. Me uní al equipo de debate, me convertí en la editora del periódico escolar y tomé todas las clases avanzadas disponibles. Estudiaba hasta la medianoche, la mayoría de las noches, impulsada por la esperanza desesperada de que, finalmente, mis padres me miraran con el mismo orgullo que mostraban a Cassandra cuando obtuvo un papel secundario en la obra de teatro escolar. Mi hermana y yo teníamos una relación complicada. Nunca la culpé directamente por el favoritismo de nuestros padres. ¿Cómo podría hacerlo? Ella era tan producto de su crianza como yo, pero había una distancia innegable entre nosotras. Cassandra se acostumbró a conseguir lo que quería. Nunca tuvo que trabajar por nada ni enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando chocó su primer auto a los 16 años, un Audi nuevo, mi padre simplemente le compró otro al día siguiente. Cuando le pedí ayuda para comprar un Honda usado para la universidad, me dijo que ahorrara de mi trabajo de medio tiempo. El recuerdo más doloroso fue durante mi último año de preparatoria. Había sido nombrada la mejor de la clase, un logro que representaba años de trabajo implacable y sacrificio. La ceremonia estaba programada para un martes por la noche en mayo. Cuando les recordé a mis padres la fecha, mi madre hizo una mueca. Oh, Harper, esa es la misma noche del recital de piano de Cassandra. Ha estado practicando durante meses. ¿Lo entiendes, verdad? Asentí automáticamente, la decepción se solidificó en algo más duro y frío en mi pecho. Asistí a mi ceremonia de despedida sola. Mientras estaba en el podio, dando mi discurso sobre la perseverancia y mirando hacia el futuro, escaneé a la audiencia en busca de caras que no estaban allí. Esa noche tomé una decisión. Había recibido una beca parcial para Harvard, suficiente para hacer lo posible, pero no lo suficiente para cubrir todo. Mis padres habían mencionado vagamente que me ayudarían con los gastos, pero decidí que no les pediría un centavo. El verano antes de la universidad tuve 3 trabajos.
Fui barista por la mañana, asistente de oficina por la tarde y daba clases particulares por las noches. Ahorré cada centavo. Cuando llegó agosto, empaqué mis pertenencias en 2 maletas. Mis padres parecieron sorprendidos cuando rechacé su oferta de llevarme a Cambridge. Lo tengo cubierto, les dije, llevando mis maletas a la puerta. Mi madre pareció momentáneamente preocupada. ¿Tienes suficiente dinero para el semestre, Harper? Asentí. He estado ahorrando. Mi padre levantó la vista de su periódico. La universidad es cara. No desperdicies tu dinero en cosas frívolas. Esa fue la extensión de su despedida. Mientras tanto, Cassandra estaba comenzando su primer año de preparatoria con una renovación completa de vestuario y un nuevo MacBook Pro. El contraste no podría haber sido más marcado, pero para entonces ya había dejado de esperar algo diferente. Cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Finalmente iba a construir una vida que era completamente mía. Mi primer semestre en Harvard fue un despertar bruto. Mientras muchos de mis compañeros se centraban únicamente en sus estudios, yo estaba haciendo malabares con una carga académica completa y 3 trabajos de medio tiempo. Trabajaba en la biblioteca de la universidad por las mañanas. Entregaba comida para un restaurante local entre clases y pasaba los fines de semana como asistente de ventas en una tienda de ropa en Cambridge. El sueño se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. A pesar de venir de una familia adinerada, no recibí ningún apoyo financiero. Mi beca parcial cubría la matrícula, pero todo lo demás, desde la vivienda hasta los libros y las comidas, salía de mi propio bolsillo. Vivía en la habitación más pequeña del campus. Comía fideos instantáneos más a menudo de lo que me gustaría admitir y me convertí en una experta en encontrar eventos gratuitos que ofrecieran comida de cortesía. Durante esas primeras luchas, conocí a Jessica Rodríguez, una compañera de estudios de negocios que se convirtió en mi amiga más cercana. Jessica venía de un hogar monoparental en Arizona y también trabajaba en varios empleos para llegar a fin de mes. Nos unimos por nuestras luchas financieras compartidas y nos convertimos en el sistema de apoyo la una de la otra. Nos turnábamos para cocinar comidas asequibles en la cocina comunal y dividíamos el costo de los libros de texto siempre que era posible. ¿Cómo es que tus padres no te ayudan en absoluto?, preguntó Jessica una noche mientras subrayábamos los libros de texto usados que habíamos comprado juntas. Especialmente porque claramente pueden pagarlo. Me encogí de hombros, intentando parecer que no me importaba. Supongo que creen en la autosuficiencia. Eso no es autosuficiencia, respondió Jessica, con la voz teñida de indignación. Eso es negligencia cuando le están comprando a tu hermana ropa de diseñador y autos nuevos. Era la primera vez que alguien nombraba la disparidad tan directamente, y algo de escucharlo de otra persona hizo que la realidad de mi situación me golpeara más fuerte. En mi segundo año, conocí a Jack Thornton en mi clase de economía. Era encantador, inteligente y venía de una familia adinerada de Nueva York. Empezamos a salir y, por un tiempo, sentí que había encontrado a alguien que realmente me veía. Jack era generoso y amable, siempre tratando de invitarme a cenas agradables o escapadas de fin de semana. Pero mi orgullo me dificultaba aceptar su generosidad. Estaba decidida a pagar mi propio camino, incluso si eso significaba trabajar turnos extra para poder pagar mi mitad de nuestras citas. La relación comenzó a tensarse cuando Jack no podía entender por qué no le dejaba ayudarme financieramente o por qué siempre estaba tan ocupada con el trabajo. Solo déjame encargarme, decía, frustrado cuando yo insistía en pagar por mí misma. O pídeles ayuda a tus padres. ¿Por qué te pones las cosas tan difíciles a ti misma? No importaba cuántas veces intentara explicar mi relación con mis padres, él nunca lo entendió realmente. Nuestra relación terminó después de 8 meses, cuando me sorprendió con boletos de avión a París para las vacaciones de primavera. Cuando le dije que no podía ir porque ya me había comprometido. Trabajar turnos extra. Me acusó de ser terca e ingrata. Rompimos esa noche, lo que se sumó a mi creciente lista de desafíos. Las vacaciones eran particularmente difíciles, mientras otros estudiantes se iban a casa para celebrar con sus familias. Yo a menudo me quedaba en el campus para conseguir horas de trabajo extra. Durante mi primer día de acción de gracias en Harvard, llamé a casa esperando al menos una conversación cálida. Te extrañamos, Harper, dijo mi madre, aunque pude escuchar la distracción en su voz. Estamos a punto de sentarnos a cenar. Cassandra hizo el centro de mesa más hermoso para la mesa. De fondo, podía escuchar risas y el tintineo de vasos.
Será mejor que te deje ir, dije en voz baja. Sí, buena idea. Llama pronto, respondió antes de colgar. Pasé esa noche de Día de Acción de Gracias trabajando un turno doble en un restaurante local, sirviendo cenas de pavo a las familias de otras personas. El punto de inflexión en mi experiencia universitaria llegó cuando me inscribí en el curso de tecnología financiera de la profesora Wilson durante mi tercer año. A diferencia de muchos profesores que apenas notaban a la estudiante, tranquila y trabajadora en la fila de atrás, la profesora Wilson vio algo en mí después de que entregué un trabajo analizando las tendencias emergentes en los sistemas de pago digital. Me pidió que me quedara después de clase. Esto es un trabajo de nivel de posgrado. Harper, dijo, señalando mi trabajo. ¿Has considerado enfocarte en la tecnología financiera para tu carrera? Esa conversación marcó el comienzo de una mentoría que cambiaría la trayectoria de mi vida. La profesora Wilson se convirtió en la figura adulta de apoyo que siempre había anhelado. Me recomendó libros, me presentó a contactos de la industria y, lo más importante, creyó en mi potencial. Bajo su guía, comencé a explorar el mundo de la criptomoneda y la tecnología blockchain. Esto fue en 2019, cuando Bitcoin se estaba recuperando de una caída, pero aún no era algo común. Me fascinó el potencial de las monedas digitales y la tecnología subyacente. Pasé innumerables horas en la biblioteca investigando, aprendiendo a codificar y desarrollando mis propias teorías sobre cómo resolver algunos de los problemas de seguridad que aquejaban a las primeras plataformas de criptomonedas. Al final de mi tercer año, lo que había comenzado como un interés académico, se había convertido en una idea de negocio concreta. Imaginé una plataforma que haría que las transacciones de criptomoneda fueran más seguras y accesibles para los usuarios cotidianos. La profesora Wilson me animó a seguir adelante. Has identificado una brecha genuina en el mercado, me dijo. Esto podría ser significativo si puedes ejecutarlo correctamente. Por primera vez, desde que llegué a Harvard, sentí un sentido de propósito que iba más allá de solo sobrevivir. Había encontrado algo que me apasionaba, algo que potencialmente podría cambiar el panorama financiero. Y a diferencia de mi relación con mis padres, mi éxito en esta empresa estaría completamente bajo mi control. El verano antes de mi último año, me dediqué por completo a desarrollar mi idea de negocio, mientras mis compañeros de clase conseguían prácticas prestigiosas o viajaban. Yo estaba encerrada en un pequeño apartamento que compartía con Jessica. Escribiendo código y redactando planes de negocio, mi concepto estaba evolucionando hacia lo que eventualmente se convertiría en SecurePay, una plataforma diseñada para hacer que las transacciones de criptomoneda fueran tan fáciles y seguras como la banca tradicional. La Escuela de Negocios de Harvard organizó una competencia anual de startups que otorgaba capital inicial a los proyectos estudiantiles más prometedores. Con el aliento de la profesora Wilson, decidí participar. Pasé semanas perfeccionando mi presentación, creando prototipos y preparándome para todas las posibles preguntas que los jueces pudieran hacer. La noche antes de la competencia, ensayé mi presentación para Jessica por 20ª vez. Harper, necesitas dormir, insistió después de mi tercer ensayo consecutivo. Te lo sabes de memoria. ¿Estás lista? La competencia fue feroz, con más de 100 proyectos estudiantiles compitiendo. Cuando anunciaron a SecurePay como el ganador, casi no podía creerlo. El premio era $50,000 en capital inicial y espacio de oficina en el Centro de Innovación de la universidad. Era más apoyo del que jamás había recibido para algo en mi vida. Y no vino de mi familia, sino de personas que reconocieron el valor de mis ideas. La victoria atrajo la atención de varios inversores ángeles, incluido Michael Chen, un exitoso empresario tecnológico que había hecho su fortuna en los primeros días de las redes sociales. Me invitó a almorzar para hablar de mi empresa. Iré al grano, dijo después de que le expliqué mi visión. Estoy preparado para ofrecerte $2 millones por todo el concepto ahora mismo. Puedes terminar tu carrera sin ninguna preocupación financiera y yo me encargo de aquí en adelante. Fue una oferta tentadora. $2 millones habrían resuelto todos mis problemas financieros al instante. Podría haber pagado mis préstamos estudiantiles, asegurado una vivienda cómoda y nunca más tener que preocuparme por tener múltiples trabajos. Pero algo me detuvo. Gracias, pero no estoy buscando vender, me escuché decir. Creo en lo que estoy construyendo y quiero terminarlo. Michael parecía sorprendido pero no disgustado. La mayoría de los estudiantes saltarían ante esa oferta. No soy la mayoría de los estudiantes, respondí.
Al día siguiente, Michael volvió a llamar con una propuesta diferente. Quería invertir $500,000 por una participación del 15% en SecurePay. Esta vez, acepté. Con su inversión, pude incorporar oficialmente la compañía, contratar un pequeño equipo y acelerar el desarrollo. Los meses siguientes fueron los más desafiantes y emocionantes de mi vida. Todavía era estudiante a tiempo completo, pero ahora también era una directora ejecutiva. Contraté a 2 brillantes estudiantes de informática como desarrolladores. A tiempo parcial y a un estudiante de posgrado con experiencia en marketing para ayudar a construir nuestra marca. Trabajamos en una habitación estrecha en el centro de innovación, a menudo codificando hasta altas horas de la madrugada. Hubo momentos en que todo parecía imposible. 3 meses después de empezar, descubrimos una falla crítica en nuestro protocolo de seguridad que requería reescribir casi la mitad de nuestro código. No dormí durante 4 días seguidos mientras trabajábamos para arreglarlo. Luego, uno de nuestros desarrolladores renunció inesperadamente, dejándonos con poco personal, justo antes de una fecha límite importante. Nuestra cuenta bancaria se estaba agotando rápidamente y todavía estábamos a meses de tener un producto comercializable. Durante un momento particularmente bajo, llamé a la profesora Wilson entre lágrimas. Creo que he cometido un gran error, confesé. Nos vamos a quedar sin dinero antes de que siquiera lancemos. Cada empresario exitoso tiene momentos como este, me aseguró. La diferencia es si sigues adelante o te rindes. ¿Cuál vas a hacer tú? Sus palabras fortalecieron mi determinación. Dupliqué nuestros esfuerzos, asumí aún más la codificación yo misma y me comuniqué con mi red para obtener recursos adicionales. Jessica, a pesar de no tener experiencia técnica, se ofreció a ayudar con las tareas administrativas de forma gratuita por las noches y los fines de semana. Sobrevivimos a esa crisis por pura determinación. El gran avance llegó en marzo de mi último año. Finalmente, perfeccionamos nuestro algoritmo de seguridad patentado que permitía que las transacciones de criptomoneda se procesaran un 30% más rápido que cualquier plataforma existente, manteniendo al mismo tiempo una seguridad a nivel bancario. Cuando le demostramos la tecnología a Michael, él reconoció inmediatamente su potencial. Esto lo cambia todo, dijo al ver nuestra demostración. ¿Qué tan rápido puedes prepararte para una ronda de financiación de Serie A? Con las conexiones de Michael conseguimos reuniones con algunas de las principales firmas de capital de riesgo en Boston y Nueva York. Nuestro momento coincidió con un renovado interés en las criptomonedas. Después de la notable recuperación de Bitcoin, después de un mes vertiginoso de presentaciones y negociaciones, cerramos una ronda de financiación de $50 millones con una valoración de la compañía de 700 millones. La noticia de la inversión causó revuelo en las comunidades de tecnología y finanzas, pero decidí mantener un perfil bajo. No di entrevistas ni hice declaraciones públicas. Más importante aún, no le conté nada de esto a mi familia. Una parte de mí quería demostrar que podía tener éxito completamente por mi cuenta antes de revelar algo. Otra parte, si soy honesta, quería ver sus caras cuando finalmente descubrieran lo que había construido mientras estaban ocupados con Cassandra. Cuando se acercaba la graduación, SecurePay había crecido a un equipo de 30 empleados. Habíamos lanzado nuestra plataforma beta a usuarios seleccionados y estábamos recibiendo comentarios abrumadoramente positivos. Nuestra valoración había subido a poco más de $1,000 millones, lo que oficialmente convirtió a mi compañía en un unicornio en la terminología de startups y a mí en una multimillonaria de papel a los 22 años. A pesar de estos extraordinarios desarrollos, mantuve mi rutina en Harvard, completando todo mi trabajo de curso y preparándome para la graduación. Solo un puñado de personas sabían sobre el éxito de mi compañía, y yo lo prefería así. La profesora Wilson, que había visto mi viaje desde el principio, apenas podía contener su orgullo, ¿sabes? Forbes hará su lista 30 menores de 30 pronto. Mencionó durante nuestra última sesión de asesoramiento. Puede que te haya nominado. Me reí, pero en secreto, estaba empezando a permitirme sentirme orgullosa de lo que había logrado. Contra todo pronóstico, sin apoyo familiar o conexiones, había construido algo valioso. La validación que había buscado de mis padres durante tanto tiempo finalmente había llegado, pero de una fuente completamente diferente. La había encontrado dentro de mí misma. A medida que se acercaba mayo y con mi ceremonia de graduación, experimenté una complicada mezcla de emociones. Por un lado, sentí un inmenso orgullo por completar mi carrera mientras construía simultáneamente una compañía de $1,000 millones.
por otro lado, no podía sacudirme el persistente deseo de que mi familia presenciara este hito. A pesar de años de negligencia emocional, una parte infantil de mí todavía quería que me vieran cruzar ese escenario. 3 semanas antes de la graduación, envié invitaciones formales a mis padres y a Cassandra. Incluí boletos para la ceremonia y una nota escrita a mano expresando lo mucho que significaría que estuvieran allí. Luego esperé, revisando mi teléfono con más frecuencia de lo que me gustaría admitir, esperando una respuesta entusiasta. La llamada finalmente llegó un martes por la noche, mientras salía de la oficina de SecurePay. Ver el nombre de mi padre en la pantalla me provocó un familiar aleteo de ansiedad en el pecho. «Hola, papá», respondí, tratando de mantener la voz informal. Harper reconoció con su típico tono profesional. «Recibimos tu invitación de graduación». «Sí», dije, esperando las felicitaciones o la emoción que nunca llegaron. «Espero que puedan ir». Hubo una pausa, y escuché la voz de mi madre de fondo preguntando quién llamaba. «Es Harper», le respondió mi padre antes de volver a nuestra conversación sobre la graduación. «Tenemos un conflicto ese fin de semana». Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de conflicto? Cassandra tiene su graduación de la preparatoria la misma semana y tenemos varias actividades de celebración planeadas. Simplemente no vamos a poder ir a Cambridge. Tragué con dificultad. Su graduación de la preparatoria es el jueves. La mía es el sábado. Podrían asistir a ambas. Bueno, también la llevaremos de compras a Nueva York ese fin de semana como parte de su regalo de graduación. Los planes se han establecido durante meses. Apreté más mi teléfono. Envié las invitaciones tan pronto como estuvieron disponibles. Esta es mi graduación de Harvard, papá. Es algo importante. Claro que lo es, dijo. Su tono se suavizó marginalmente. Estamos muy orgullosos de ti. Siempre has sido autosuficiente. Estoy seguro de que también estarás bien manejando esto por tu cuenta. Fue entonces cuando pronunció la frase que se quedaría conmigo para siempre. Tendrás que tomar el autobús para tu ceremonia. Le estamos comprando un Bentley a tu hermana como regalo de graduación. Casi se me cae el teléfono. ¿Un Bentley? Tiene 18 años. Ella ha trabajado muy duro, se defendió mi padre y fue aceptada en UCLA. Queremos premiar su logro. La ironía era tan absurda que casi me reí. Cassandra había entrado en UCLA con un promedio de 3.2 y una ventaja de exalumna porque nuestro padre era un exalumno. Mientras tanto, yo me había graduado como la mejor de mi clase en una prestigiosa escuela preparatoria. Había entrado en Harvard por mérito y había mantenido un promedio perfecto de 4.0 mientras construía una compañía, todo sin su apoyo. Ya veo, fue todo lo que pude decir. Siempre has sido la responsable, Harper. Intervino mi madre, aparentemente, ahora en altavoz. Nunca tenemos que preocuparnos por ti. Sus palabras estaban destinadas a ser un cumplido, pero aterrizaron como una acusación de años de amor condicional. Yo había sido castigada con la indiferencia por mi competencia, mientras que Cassandra era recompensada generosamente por cumplir con las expectativas básicas. Después de colgar, me quedé congelada en la acera fuera del edificio de mi oficina. Jessica me encontró allí 10 minutos después, todavía mirando mi teléfono. ¿Qué pasó?, preguntó, reconociendo de inmediato mi expresión. Relaté la conversación, mi voz hueca. Le están comprando un Bentley a Cassandra por entrar a la universidad. ¿Un Bentley, Jessica? Y ni siquiera pueden conducir 2 horas para verme graduarme de Harvard. Jessica me rodeó con su brazo. Ellos no merecen estar allí de todos modos. Nosotros somos tu familia ahora. Todos nosotros en SecurePay. La profesora Wilson. Yo. Estaremos animando más fuerte que nadie cuando cruces ese escenario. Más tarde esa noche, la profesora Wilson llamó para preguntar por mis planes de graduación. Cuando le conté sobre la decisión de mis padres, fue inusualmente franca. Algunas personas son incapaces de celebrar el éxito de los demás porque les recuerda sus propias limitaciones, dijo. No dejes que su ausencia disminuya tu logro. A pesar del apoyo de mi familia elegida, todavía sentía agudamente el aguijón del rechazo. Decidí que, de hecho, tomaría el autobús a mi ceremonia de graduación como mi padre había sugerido. Había una cierta justicia poética en ello. Llegaría en transporte público para recibir mi diploma de Harvard y regresaría a mi oficina como la CEO de una compañía de $1,000 millones, mientras mi hermana paseaba por Los Ángeles en su nuevo Bentley 2 días antes de la graduación.
Recibí un correo electrónico inesperado del decano de la Escuela de Negocios de Harvard solicitando una reunión urgente. Preocupada de que pudiera haber un problema con mi título, fui a su oficina de inmediato. Señorita Williams, me saludó el decano Harris cordialmente. Gracias por venir con tan poco tiempo. ¿Está todo bien con el estado de mi graduación? Pregunté. Él sonrió. Más que bien. Acabo de recibir una llamada de la revista Forbes. Ha sido nombrada para su lista 30 menores de 30, pero, lo que es más significativo, te van a destacar en su próximo número como la multimillonaria autodidacta más joven del sector tecnológico. Parpadeé, sorprendida de que la noticia se hubiera filtrado. Había esperado mantener esa información en privado por un poco más de tiempo. Entiendo tu deseo de privacidad, dijo, pero este es un logro extraordinario que trae un gran prestigio a la Escuela de Negocios de Harvard. Con tu permiso, nos gustaría reconocer este logro durante la ceremonia de graduación. Mi instinto inicial fue negarme, me había acostumbrado a tener éxito en silencio. Pero luego pensé en mis padres sentados en la audiencia, sin saber lo que había construido. Listos para irse inmediatamente, después de la ceremonia, para volver a celebrar a Cassandra. ¿Qué tienen exactamente en mente?, pregunté. Solo una breve mención durante tu presentación como la mejor de la clase. Nada que te haga sentir incómoda. Lo consideré por un momento, luego asentí. Eso estará bien. Al salir de su oficina, recibí un mensaje de texto de Cassandra. Sorpresa. Mamá y papá decidieron que podemos ir a tu graduación, después de todo. Nos vemos el sábado. Me quedé mirando el mensaje, una emoción compleja surgiendo en mi pecho. Después de todo este tiempo, habían cambiado de opinión. Pero yo sabía que no era porque de repente se hubieran dado cuenta de la importancia de mi graduación. Algo más había motivado esta decisión de último minuto. Aunque no podía imaginar que, cualquiera que fuera la razón, estaba a punto de descubrirlo. El día de la graduación amaneció claro y hermoso, el tipo de mañana de mayo perfecta que hace que Cambridge parezca una postal. Me paré frente a mi espejo, ajustando cuidadosamente mi birrete y alisando la toga sobre mi vestido, a pesar de saber que mis padres ahora asistirían. Mantuve mi plan original de tomar el autobús al campus. De alguna manera se sentía importante, un recordatorio del viaje que había hecho en gran parte por mi cuenta. El autobús público estaba casi vacío tan temprano un sábado. Me senté junto a la ventana, observando las calles familiares pasar, reflexionando sobre lo lejos que había llegado desde que llegué como estudiante de primer año, 4 años antes. Mi teléfono zumbó con mensajes de mi equipo en SecurePy deseándome felicitaciones, junto con uno de Jessica que decía que había guardado asientos cerca del frente para ella y para la profesora Wilson. Cuando llegué a Harvard Yard, la transformación fue impresionante. Filas de sillas blancas cubrían el césped y pancartas carmesí colgaban de cada superficie disponible. Las familias ya se estaban reuniendo, tomando fotos y abrazando a sus graduados. Escaneé a la creciente multitud preguntándome si mi familia ya había llegado. Los vi cerca de la mesa de registro. Mi padre en su habitual traje oscuro, mi madre, elegante en un vestido azul pálido, y Cassandra con aspecto aburrido mientras se desplazaba por su teléfono. Aún no me habían notado, lo que me dio un momento para observarlos. Se veían exactamente como siempre. Sin embargo, de alguna manera, me sentía como una persona completamente diferente al verlos a través de nuevos ojos. Respirando hondo, me acerqué. «¿Vinieron?», dije. Mi madre se giró, su rostro se iluminó con una sonrisa practicada. «Harper, mírate, lista para la graduación». Se inclinó para un breve abrazo. El aroma de su costoso perfume envolviéndome momentáneamente. Mi padre me ofreció un firme apretón de manos en lugar de un abrazo. El tráfico estuvo mejor de lo esperado. Tu madre insistió en que saliéramos al amanecer. Cassandra finalmente levantó la vista de su teléfono. «Felicidades, hermana. ¿Puedes creer que me arrastraron fuera de la cama a las 5 de la mañana para esto? Aprecio que hayan venido», dije, queriendo decirlo a pesar de todo. Una pequeña parte de mí seguía siendo esa niña desesperada por su aprobación. «No nos lo perderíamos», dijo mi madre, aunque ambas sabíamos que ese había sido exactamente su plan hasta hacía muy poco. Me pregunté de nuevo qué había cambiado sus mentes. Nuestra incómoda reunión familiar fue interrumpida por un anuncio pidiendo a los graduados que se reunieran para la procesión. «Tengo que ir a formarme», dije. «Hay asientos reservados para la familia en la tercera fila». Mientras me alejaba, escuché a Cassandra preguntar, «¿De verdad tenemos que quedarnos para todo?».
La ceremonia comenzó con toda la pompa y tradición por las que Harvard es conocida. Marchamos al compás de Pump Circumstance. Tomamos nuestros asientos bajo el cálido sol y escuchamos las palabras de apertura de los funcionarios de la universidad, como la mejor de la clase. Daría un breve discurso después de recibir mi diploma, algo que había preparado semanas atrás, pero que revisé significativamente la noche anterior. El decano Harrison se acercó al podio para la entrega de los títulos. Los graduados de la Escuela de Negocios fueron llamados primero, con un reconocimiento especial para aquellos con los más altos honores. Cuando fue mi turno, me levanté de mi asiento y me dirigí al escenario, consciente de los cientos de ojos que seguían mi progreso. Harper Williams, anunció el decano Harrison, se graduó summa cum laude con la más alta distinción en administración de empresas. Crucé al centro del escenario. Le estreché la mano y acepté mi diploma. Esperaba que continuara con el siguiente nombre, pero en su lugar, se aferró al micrófono y agregó: damas y caballeros. Tengo el extraordinario privilegio de anunciar que la señorita Williams no es solo la mejor de nuestra clase, sino que ha sido reconocida recientemente por la revista Forbes como la multimillonaria autodidacta más joven de la clase de este año, habiendo fundado SecurePay, una compañía de tecnología financiera que está revolucionando las transacciones de criptomoneda. Un jadeo colectivo se alzó de la audiencia, seguido de un aplauso entusiasta. Me arriesgué a mirar hacia donde estaba mi familia. Mi padre había tirado literalmente su programa, las páginas se esparcieron a sus pies. Mi madre se sentó congelada, con la mano cubriendo su boca. Cassandra me estaba mirando con la mandíbula abierta, por una vez completamente desconectada de su teléfono. El decano me hizo un gesto para que tomara el podio para mi discurso de despedida. Mientras el aplauso continuaba, ajusté el micrófono y desdoblé mi discurso. Mirando el mar de caras, vi a Jessica y a la profesora Wilson radiantes de orgullo en la primera fila. Mi familia permaneció atónita en sus asientos. Mi padre ahora se inclinaba, recogiendo su programa caído con manos temblorosas. Hace 4 años, comencé. Muchos de nosotros llegamos a Harvard con sueños, ambiciones y un poco de miedo a lo desconocido. Llegamos de diferentes orígenes, con diferentes recursos y sistemas de apoyo, pero compartíamos un objetivo común: aprender, crecer y, en última instancia, dejar nuestra huella en el mundo. Continué con mis comentarios preparados sobre la perseverancia, la innovación y la búsqueda de un propósito. Hablé sobre la importancia de la autoconfianza y la resiliencia al enfrentar los obstáculos. En ningún momento hice referencia directa a la falta de apoyo de mis padres o a la lucha que había soportado. Este momento era de celebración, no de retribución. El éxito no se mide por el reconocimiento que recibimos o la riqueza que acumulamos, dije cerca del final, sino por los obstáculos que superamos y la persona en la que nos convertimos en el proceso. Cada uno de nosotros que se gradúa hoy tiene una historia única de desafíos enfrentados y conquistados. La mía implicó construir una compañía entre clases y descubrir que era capaz de mucho más de lo que me habían hecho creer. Cuando terminé mi discurso con un estruendoso aplauso, vi a mis compañeros de clase ponerse de pie. Muchos de ellos no tenían ni idea hasta hoy de mi compañía o de su éxito, ya que me conocían solo como la estudiante tranquila y trabajadora que rara vez se veía en eventos sociales porque siempre estaba trabajando. Sus caras mostraban no solo aplausos, sino un nuevo respeto. Regresé a mi asiento, con el corazón latiendo. Durante el resto de la ceremonia, me sentí extrañamente distante, como si estuviera viendo los procedimientos desde lejos. Cuando el último graduado había recibido su diploma y las palabras de cierre concluyeron, lanzamos nuestros birretes al aire con alegre abandono. En ese momento, rodeada de birretes cayendo y compañeros celebrando, sentí una sensación de culminación que no tenía nada que ver con la presencia o aprobación de mi familia. Cuando los graduados y las familias comenzaron a mezclarse en el césped, fui rodeada inmediatamente por compañeros de clase que me felicitaban y me hacían preguntas sobre SecurePay. Profesores con los que había estudiado vinieron a estrechar mi mano, algunos admitiendo que no tenían ni idea de que había estado construyendo una compañía de $1,000 millones mientras sacaba dieces en sus cursos. El decano de la Escuela de Negocios me presentó a varios donantes importantes exalumnos. A través de la multitud pude ver a mi familia intentando llegar a mí. Mi padre parecía decidido, abriéndose paso entre otras familias con una urgencia inusualmente alta. Mi madre lo seguía, su expresión una mezcla de confusión y cálculo. Cassandra se quedó detrás de ellos por una vez,
mirándome con algo que se parecía notablemente a la admiración. Me excusé de una conversación con un capitalista de riesgo y me volví para enfrentarlos, sin estar segura de qué esperar, pero sintiéndome extrañamente tranquila. Pase lo que pasara a continuación, sabía que estaría bien. Me lo había demostrado a mí misma, más allá de toda duda. Cuando mis padres finalmente me alcanzaron a través de la multitud, el contraste entre nuestra última conversación telefónica y su actual comportamiento no podría haber sido más marcado. Mi padre, que tan despectivamente me había dicho que tomara el autobús solo unos días antes, ahora extendió sus brazos para un abrazo con una amplia sonrisa que rara vez había visto dirigida hacia mí. Harper, exclamó lo suficientemente fuerte como para que los que estaban cerca lo escucharan. ¿Por qué no nos contaste sobre tu compañía? ¿Una valoración de $1,000 millones? Esto es extraordinario. Acepté su abrazo con rigidez, notando lo diferente que se sentía del calor genuino del abrazo de Jessica o del orgulloso apretón de manos de la profesora Wilson antes. Nunca pareció relevante para nuestras conversaciones, respondí con calma. Siempre estaban tan enfocados en los logros de Cassandra. Mi madre se acercó, su sonrisa social firmemente en su lugar. Cariño, estamos tan orgullosos de ti. Una multimillonaria a los 22. Tienes que contarnos todo sobre esta compañía tuya. El repentino interés fue discordante después de años de indiferencia. Casi pude ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos. La rápida recalibración de mi valor en su estimación. SecurePay ha sido mi enfoque durante los últimos 2 años, expliqué, manteniendo mi tono profesional. Hemos desarrollado una plataforma segura para transacciones de criptomoneda que aborda muchas de las preocupaciones de seguridad que han limitado la adopción masiva. 2 años, repitió mi padre, has estado trabajando en esto mientras completabas tu carrera. ¿Por qué no pediste mi ayuda o consejo? Tengo una considerable experiencia financiera que podría haberte beneficiado. La pregunta me pareció tan desubicada que casi me reí. No pensé que te interesaría. Dejaste claro desde el principio que se esperaba que manejara mi educación de forma independiente. Varios de mis compañeros todavía estaban cerca, claramente intrigados por la dinámica familiar que se desarrollaba ante ellos. Vi a Jessica acercarse a nosotros, su expresión de preocupación. Había escuchado suficientes historias sobre mis padres como para reconocer cuándo podría necesitar apoyo. Señor y señora Williams, dijo Jessica, mientras se unía a nosotros, extendiendo su mano. Soy Jessica Rodríguez, amiga de Harper y ahora directora de operaciones en SecurePay. Su hija es la persona más brillante que he conocido. Deben estar encantados de haber criado a una innovadora así. Mi padre le estrechó la mano automáticamente, sus instintos de negocios tomando el control. Por supuesto, muy complacidos, la familia Williams tiene una tradición de excelencia. Cassandra, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. ¿Es verdad lo que dijeron? ¿Realmente eres multimillonaria ahora? No había celos en su pregunta, solo una curiosidad genuina y quizás un toque de asombro. Por primera vez, me pregunté si Cassandra había estado tan atrapada en la dinámica de nuestros padres como yo, siendo puesta en el papel de la favorita consentida. Al igual que yo había sido puesta en el papel de la que logra cosas pero es ignorada. En el papel, sí, le respondí directamente. La compañía está valorada en poco más de $1,000 millones y mantengo la propiedad mayoritaria. Eso es tan genial, dijo simplemente. Siempre supe que eras inteligente, pero esto es otro nivel. Su admiración directa se sintió más genuina que los elogios efusivos de nuestros padres. Me encontré sonriéndole, una sonrisa real esta vez. Mi padre se aclaró la garganta, debemos celebrar esta ocasión trascendental. He hecho reservaciones en la Meren para cenar. Los 4 podemos ponernos al día adecuadamente y puedes contarnos todo sobre tus planes de negocios. Noté el rápido cambio en su fraseo. Lo que había comenzado como mi celebración de graduación se había transformado instantáneamente en una discusión de negocios una vez que se enteró de mi éxito. El restaurante que mencionó era uno de los más caros de Cambridge, el tipo de lugar al que nunca se había ofrecido a llevarme antes. En realidad, dije, ya tengo planes para esta noche. Mi equipo ha organizado una fiesta de graduación. Seguramente puedes reprogramar con tus empleados, sugirió mi madre, su tono dejando claro que consideraba esta la solución obvia. La familia es lo primero. Después de todo. La ironía de su declaración era impresionante. Estas personas no son solo mis empleados. Son los que me han apoyado en cada paso del camino. Son los que estuvieron allí cuando necesitaba ayuda, orientación, o simplemente alguien que creyera en mí. Así que, no
No voy a reprogramar. La expresión de mi padre se endureció ligeramente. El familiar aspecto de desaprobación regresó. Harper, creo que está siendo poco razonable. Hemos venido hasta aquí para celebrar contigo. Vinieron porque Cassandra quería asistir, lo corregí. No pretendamos que es de otra manera. Cassandra levantó la vista de su teléfono. En realidad, yo fui la que los convenció de venir después de que vi el artículo sobre ti en Business Insight de la semana pasada. No tenían ni idea. Me volví hacia ella sorprendida. ¿Viste un artículo sobre Secure Pi? Ella sintió. Sigo las noticias de tecnología. Cuando vi tu nombre y foto, se las mostré de inmediato. Papá no creyó que fueras tú realmente hasta que buscó el sitio web de la compañía y te vio listada como fundadora y CEO. De repente, las piezas encajaron en su lugar. Mis padres no habían tenido un cambio de opinión sobre mi graduación en absoluto. Habían descubierto mi éxito y reconocieron de inmediato la posible ventaja de estar asociados con él. La realización fue a la vez dolorosa y extrañamente liberadora. Aprecio que los animaras a venir. Cassandra, dije sinceramente. Mi padre, aparentemente reacio a dejar de lado la idea de la cena, lo intentó de nuevo. Tenemos mucho que discutir sobre tu futuro, Harper. Como tu padre, puedo ofrecer valiosos conocimientos sobre la gestión de la riqueza y el crecimiento del negocio. Quizás podríamos unirnos a tu celebración brevemente y luego tener nuestra cena familiar después. Lo miré directamente, viendo claramente por primera vez la inseguridad detrás de su naturaleza controladora. Papá, me las he arreglado bastante bien, sin tus conocimientos, durante 4 años. Mi compañía tiene excelentes asesores financieros, una junta fuerte y miembros del equipo dedicados. Lo que yo quería hoy era simplemente que mi familia estuviera orgullosa de que me graduara de Harvard. No por lo que he construido o por cuánto dinero he ganado, sino solo por completar este capítulo de mi educación. Mi madre puso una mano restrictiva en el brazo de mi padre cuando él comenzó a responder. Por supuesto que estamos orgullosos de tu graduación. Harper dijo con suavidad. El éxito en los negocios es solo un bono adicional. ¿Lo es? Pregunté en voz baja, porque cuando era solo la graduación de Harvard, planeaban saltársela por completo para un viaje de compras a Nueva York. Un silencio incómodo cayó sobre nuestro grupo. Varias familias cercanas habían dejado de fingir que no escuchaban. Inesperadamente, Cassandra rompió la tensión. ¿Puedo ir a tu fiesta en lugar de ir a cenar con mamá y papá? Preguntó. Quiero saber más sobre tu compañía. Sinceramente, estoy cansada de ser el centro de atención todo el tiempo. Es agotador vivir a la altura de sus expectativas. Su sincera admisión me sorprendió. Quizás había más conciencia en mi hermana de lo que le había dado crédito. Eres bienvenida a unirte a nosotros. Le dije que a Jessica, a la profesora Wilson y al equipo de Secure Pi les encantaría conocerte. Mi padre frunció el ceño. Cassandra, teníamos planes como familia. Por primera vez en su vida, mi hermana se mantuvo firme frente a nuestros padres. Quiero pasar tiempo con Harper. Ustedes dos pueden ir a cenar sin nosotros. Mi madre miró entre nosotras, calculando claramente las implicaciones sociales de la situación. Quizás todos podríamos asistir a la celebración de Harper como familia. Sacudí la cabeza. Creo que es mejor si tenemos algo de espacio en este momento. Esto es mucho para procesar para todos. Cassandra es bienvenida a unirse a mi celebración si quiere, pero no estoy lista para fingir que, de repente todo está bien entre nosotros solo porque han descubierto que soy exitosa. La cara de mi padre se puso roja de ira. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué han hecho exactamente por mí, papá? Pregunté en voz baja. Tuve 3 trabajos para pagarme la universidad. Construí mi compañía sin $1 de su dinero, una palabra de su consejo. Hoy tomé el autobús para mi ceremonia de graduación, tal como lo sugirieron. Él no tuvo respuesta a eso, solo apretó la mandíbula de la forma en que lo había visto innumerables veces al crecer. Debo irme, dije, viendo que más miembros de mi equipo llegaban al borde del césped. Mis invitados están esperando. Cassandra, estaremos en la azotea del Hotel Charles si quieres unirte a nosotros más tarde. Cuando me di la vuelta para irme, mi madre me llamó. Harper, todavía somos tus padres, merecemos ser parte de tu éxito. Me detuve y los miré. Pueden ser parte de mi vida de ahora en adelante, si quieren, pero tendrá que ser en términos diferentes. Ya no soy esa niña pequeña desesperada por su aprobación. Ahora conozco mi propio valor. Con esas palabras, me alejé para unirme a las personas que realmente me habían apoyado.
dejando a mis padres de pie entre la multitud que se dispersaba, por una vez viéndome a mí alejarme en lugar de al revés. Un año después de la graduación, me paré frente a las ventanas de piso a techo de mi ático en Manhattan, viendo la puesta de sol pintar el horizonte de la ciudad en tonos de oro y rosa. La vista todavía me quitaba el aliento, un recordatorio diario de lo lejos que había llegado. En el reflejo del vidrio pude ver la portada enmarcada de la revista Forbes en mi pared, con mi foto y el titular, La desvalida de los 1.000 millones. Como Harper Williams revolucionó la criptomoneda mientras aún estaba en la universidad, SecurePay había crecido más allá de mis expectativas más descabelladas. Nuestra base de usuarios se había expandido a más de 5 millones. Nuestra tecnología había sido licenciada por 3 grandes bancos internacionales y la valoración de nuestra compañía había superado los 5.000 millones de dólares. Teníamos oficinas en Nueva York, San Francisco y Londres con un equipo de más de 200 personas talentosas que compartían mi visión. Pero la verdadera transformación durante el último año había sido interna. La joven herida que buscaba aprobación y que había tomado el autobús para su ceremonia de graduación había evolucionado hacia alguien que reconocía su propio valor independientemente de la validación de los demás. El proceso de curación no había sido fácil ni lineal. Todavía había noches en las que los recuerdos de los desaires de la infancia y la indiferencia de los padres afloraban, trayendo consigo ecos de dolor y rechazo. Había encontrado una terapeuta en Nueva York, Ladra Lawson, que se especializaba en trauma familiar y me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres nunca se había tratado de mi valor. Algunos padres, me explicó durante una de nuestras sesiones, simplemente son incapaces de ver a sus hijos como individuos separados con necesidades distintas de su propia narrativa. Esa es su limitación, no la tuya. Esas palabras habían sido transformadoras, ayudándome a reinterpretar 2 décadas de experiencias a través de una nueva perspectiva. Estaba aprendiendo a reconocer el dolor sin dejar que me definiera a mis futuras relaciones. Quizás el desarrollo más inesperado había sido mi relación con Cassandra. Después de asistir a mi celebración de graduación, donde había presenciado de primera mano el respeto y el afecto genuino que mi equipo sentía por mí, algo había cambiado en su perspectiva 2 semanas después. Me había llamado preguntándome si podíamos reunirnos para tomar un café la próxima vez que estuviera en Los Ángeles. Ese café se había convertido en una conversación de 4 horas en la que, por primera vez, hablamos honestamente sobre nuestra infancia compartida y los roles que se nos habían asignado. Cassandra confesó que siempre me había admirado, pero también se había sentido intimidada por lo que ella percibía como mi perfección sin esfuerzo. Nunca quise el Bentley, admitió. Solo quería que me miraran de la misma manera en que te miraban a ti cuando traías a casa boletas de calificaciones perfectas. Parecía que nada de lo que hacía era suficiente para que realmente me vieran. Fue una revelación descubrir que mi hermana, a quien siempre había visto como la hija favorita, había estado librando sus propias batallas por la aprobación de los padres. El pedestal en el que la habían colocado había sido tan aislante como las frías expectativas que me habían puesto a mí. Cuando Cassandra expresó incertidumbre sobre asistir a UCLA, confesando que solo había aplicado allí porque nuestro padre insistió, la animé a tomar un año sabático para descubrir lo que realmente quería. 2 meses después, tomó la difícil decisión de aplazar su matrícula y, en su lugar, se ofreció como voluntaria en un programa de conservación marina en Hawái, para horror de nuestros padres. También rechazó el Bentley y cualquier apoyo financiero adicional. Quiero intentar hacer las cosas a la manera de Harper, les había dicho en mis propios términos. Ahora, Cassandra vivía en la suite de invitados de mi ático, trabajando para la fundación benéfica, que yo había establecido para proporcionar educación en tecnología y becas a estudiantes desfavorecidos. Había descubierto una pasión por las causas ambientales y estaba ayudando a dirigir una parte de los recursos de nuestra fundación hacia iniciativas de tecnología sostenible. Nuestra relación se había convertido en una verdadera amistad basada en el respeto mutuo en lugar de la dinámica competitiva que nuestros padres habían fomentado. Estábamos sanando juntas, aprendiendo a ser hermanas de una manera que nunca se nos había permitido ser de niñas. Mi relación con mis padres seguía siendo más complicada. Después de la revelación de la graduación, habían hecho numerosos intentos de insertarse en mi éxito. Mi padre había sugerido unirse a la junta de SecurePay para proporcionar una guía experimentada. Mi madre había intentado organizar sesiones de fotos para revistas de negocios familiares.
posicionándose como la fuerza de apoyo detrás de mis logros. Había establecido límites claros, permitiéndoles un acceso limitado a mi vida, mientras me negaba a fingir que nuestro pasado había sido diferente de lo que fue. Hablábamos ocasionalmente por teléfono y visitaba Caneta Cat para las fiestas importantes, pero las visitas eran breves y cuidadosamente estructuradas. La doctora Luz me había ayudado a entender que el perdón no significaba fingir que el daño nunca había sucedido, sino más bien elegir no dejar que controlara mi futuro. No les debes la historia de éxito que están tratando de reclamar, me dijo. Tu narrativa te pertenece solo a ti. La Fundación Secure Pi se había convertido en una de mis mayores fuentes de orgullo. Usando el 10% de nuestras ganancias, financiamos becas para estudiantes que, como yo, estaban decididos a tener éxito a pesar del apoyo familiar limitado. La fundación cubría no solo la matrícula, sino también los gastos de vida, libros y tecnología, asegurando que los beneficiarios pudieran centrarse en su educación sin el agotador malabarismo de múltiples trabajos. Jessica, ahora mi socia comercial oficial y amiga más cercana, supervisaba la fundación mientras continuaba su papel como directora de operaciones de Secure Pi. La profesora Wilson se había unido a nuestra junta de asesores después de jubilarse de Harvard, proporcionando la misma guía reflexiva a nuestra compañía que me había dado una vez como estudiante. Estas mujeres, junto con mi equipo y mi hermana, se habían convertido en la familia que yo había creado para mí. Celebrábamos las fiestas juntas. Nos apoyábamos mutuamente a través de los desafíos y compartíamos las alegrías y los éxitos de cada una. Era un tipo de familia diferente al de la que había nacido, pero era una construida sobre un cuidado genuino y un respeto mutuo. La lección más poderosa que había aprendido a través de mi viaje fue que la verdadera fuerza no proviene de la aprobación de los demás, sino del profundo conocimiento de tus propias capacidades. Cada vez que mis padres me habían pasado por alto, cada vez que habían elegido a Cassandra, cada vez que me habían dicho que me las arreglara por mi cuenta, habían ayudado inadvertidamente a forjar la resiliencia que finalmente condujo a mi éxito. Las personas que están destinadas a levantarte lo harán sin que se les pida. Había escrito en una publicación reciente de un blog para jóvenes empresarios, a veces. Las personas que más deberían apoyarte son las que te enseñan a pararte firmemente por tu cuenta. La vida había dado un giro completo de maneras que nunca podría haber imaginado ese día en el autobús hacia la graduación. El viaje había sido doloroso a veces, pero no lo cambiaría. Cada lucha me había moldeado, cada decepción me había redirigido, y cada momento que pasé creyendo en mí misma cuando nadie más lo hacía había fortalecido mi determinación. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron detrás del horizonte de la ciudad, me alejé de la ventana para encontrar a Cassandra entrando en la sala de estar. El comité de la fundación aprobó a los 5 nuevos beneficiarios de becas, anunció con una sonrisa, incluyendo a esa chica de Arizona que me recuerda tanto a ti, la que ha estado trabajando en 3 trabajos para ahorrar para la universidad. Sonreí. Asegúrate de que sepa que no tiene que tomar el autobús para su graduación. Le enviaremos un auto. Cassandra se rió, o mejor aún, un Bentley. Nuestra risa compartida fue el sonido de la curación, de la recuperación de nuestra narrativa, de la transformación del dolor en un propósito. El viaje no había terminado, pero ya no lo recorría sola ni buscaba validación de aquellos que no podían darla. Había encontrado mi propio camino, construido mi propio éxito y creado una familia que celebraba en lugar de disminuir mi luz. Y eso, más que cualquier logro comercial o hito financiero, era la verdadera medida de lo lejos que había llegado. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por las personas que deberían haber sido tus mayores apoyos? ¿O has encontrado tu propia familia elegida que realmente te aprecia por quien eres? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que su valor no está determinado por el reconocimiento de los demás. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que a veces el mayor éxito proviene de creer en ti mismo cuando nadie más lo hace.